En el bloque final, en este tramo que comienza ahora, vamos a presentar con voces del pasado, con voces de la historia, lo que ocurría hace exactamente 47 años en la República Argentina. A las 14:05, la voz quebrada de Isabel Martínez anuncia lo que casi nadie quiere oír. Con gran dolor debo transmitir al pueblo el fallecimiento de un verdadero apóstol de la paz y la no violencia. Luego del mensaje, las ciudades se paralizan lentamente. Al día siguiente, el título del diario Noticias y la bajada que lo acompaña, escrita por el periodista Rodolfo Walsh, son una síntesis precisa del momento histórico. El general Perón, figura central de la política argentina de los últimos 30 años, murió ayer a las 13:15 horas. En la conciencia de millones de hombres y mujeres, la noticia tardará en volverse tolerable. Más allá de la lucha política que lo envolvió, la Argentina llora a un líder excepcional. Custodiado por granaderos, el ataúd con los restos de Perón es trasladado al edificio del Congreso, donde se realizará el velatorio. Una multitud lo acompaña por última vez en un cortejo que parece interminable. A su paso, las muestras de tristeza y dolor son generalizadas y representan el estado de ánimo de buena parte de los habitantes de la Argentina. En las provincias, la gente se reúne espontáneamente en las calles y muchos intentan viajar por cualquier medio a la capital para despedir al líder. Quienes se quedan en el interior del país organizan desde la distancia actos y velatorios simbólicos a modo de un último homenaje. En Buenos Aires, durante el día y la noche, miles de personas forman frente al Congreso una larga fila que se renueva continuamente. Por un momento el país deja de lado sus diferencias políticas y se acercan hasta allí tanto sus adversarios como los sectores antagónicos de su propio movimiento. Pero con el correr de los días, la tristeza colectiva se transforma en miedo e incertidumbre. Perón era, para muchos, el único hombre capaz de poner freno a la radicalización política que hacía peligrar el futuro de la democracia. Con su desaparición, la violencia ocupará el centro de la escena política y los augurios más temidos finalmente se harán realidad. Vengo a despedir los restos del señor presidente de la República de los Argentinos. No sería leal si no dijera también que vengo en nombre de mis viejas luchas, que por haber sido claras, sinceras y evidentes, permitieron en estos últimos tiempos la comprensión final, y por haber sido leal en la causa de la vieja lucha, el país entierra otro gran presidente. Pero la fuerza de la República, la comprensión del país, pone una escena distinta, todos sumados, acompañándolo, y todos sumados en el esfuerzo común de salvar para todos los tiempos la paz de los argentinos. Este viejo adversario despide a un amigo. Les agradezco profundamente el que hayan llegado hasta esta histórica Plaza de Mayo. Yo llevo en mis oídos la más maravillosa música que para mí es la palabra del pueblo argentino. Ay, 15:48, ¿dónde clavar, Martín Ripari, la flecha de la memoria cuando miras para atrás, no? Que te paras el 1 de julio con la voz de Isabel Perón anunciando a las 14:05, hace apenas un rato se cumplieron exactamente 47 años, o te parás ese 12 de junio donde éramos apenas dos bebés, quien les habla y quien está del otro lado, nuestro amigo Martín Ripari, para escuchar esas últimas palabras de Perón en público. Eso de llevo en mis oídos la más maravillosa música, que para mí es la palabra del pueblo argentino,
que siendo peronista o no, cualquiera que conozca de historia, que lo haya vivido o que haya sentido esa necesidad de saber quiénes somos, conoce casi de memoria. ¿Cómo andas, Martín Ripari? Buenas tardes. Hola, Pablo, ¿qué tal? ¿Cómo va? Es difícil poner un punto en la historia. Si tenemos que ser estrictamente rigurosos con el devenir de la historia, lo pongo el 1 de julio, porque es el día en que Perón se va a la inmortalidad y se me viene a la imagen la manera genial en que lo hizo Leonardo Fabio, lo hizo material Leonardo Fabio en el final de Sinfonía del Sentimiento, de su Sinfonía del Sentimiento. Y es así como me lo imagino yo a Perón yéndose de un mundo al otro. Pero voy a hacer una analogía futbolera con Perón. Voy a sacar de discusión el cuadro era de Boca, pero no importa. Perón tuvo el mismo final que Maradona, porque en los últimos tiempos de ambos el entorno no los favoreció. El entorno era muy hermético y ambos tuvieron al lado suyo a gente poco positiva. No quiero decir que Morla o Luque son lo mismo que López Rega, porque sería de caerles con demasiada pólvora a los tipos que no fueron para nada positivos en los últimos días de la vida de Diego. Compararlos con López Rega sería muy poco generoso de mi parte. No directamente en la calidad personal ni en los personajes, pero sí en la función que cumplieron cada uno al lado de tanto López Rega al lado de Perón como Morla o Luque al lado de Maradona. Fueron parte de un entorno que no lo favoreció para nada. Y Perón se murió tan solo como se murió Maradona el año pasado. Y ambos generan una sensación de tristeza supina, porque dos tipos, Perón por ejemplo, que fue la gran bisagra de la historia argentina del siglo XX, tuvo que volver al país agarrado de un madero hediondo como fue José López Rega, influenciado por una mujer de muy poco peso específico en la historia argentina. Solamente se puede decir de María Estela Martínez de Perón, que fue la primera mujer presidenta del país, en este caso no elegida por el pueblo o indirectamente elegida por el pueblo porque llegó a ser vicepresidenta de la mano de Perón. Y a la postre no es linda la sensación que queda, porque atrás de la muerte de Perón vino aparejado el nombramiento de Jorge Rafael Videla al frente del Ejército y todo lo que vino después que ya sabemos. De Emilio Macera en la Armada, que también fue nombrado, claro. Claro, de Macera en la Armada, de Agossi en la Fuerza Aérea. Ahora, Martín, 40 y pico, 47 años después de Perón, y ahí teníamos en ese pequeño clip, la voz de María Estela Martínez de Perón, la de Isabelita, digamos, la despedida de Ricardo Balbín, que la elegimos también para ponerla, porque sí, claro, también es una frase emblemática, este viejo adversario despide a un amigo, y la del propio Perón, 18 días antes de la muerte. Hay una pregunta que no sé cuán clara la tenemos en cuanto a su respuesta, pero sí me parece que hay que dejarla abierta una y otra vez, ¿no? Y te quiero preguntar a vos cómo la procesás y cómo la laburás con vos y con los demás. Digo, que los demás ya son los pibes como Gastón, que por supuesto no lo vivieron. Digo, ¿qué es Perón hoy, digamos, siglo XXI, casi medio siglo después de toda esta historia? Perón sigue siendo el gran faro de la historia argentina del siglo XX para acá, del mediados del siglo XX para acá. Todo lo que se discute en política en la Argentina va en torno de estar a favor o en contra de las políticas a favor de la gente que estableció el gobierno peronista del 46 al 51. Ni más ni menos. No hay otro proceso político más brillante, no en términos cualitativos, sino en términos de importancia.
la luz de ningún gobierno, ni siquiera los de Néstor y Cristina, fueron más potentes que la luz del primer gobierno de Perón, porque vino a aportarle luz a siglos de oscuridad a las clases más postergadas, no a las clases vulnerables, claro, sino a las clases vulneradas por la oligarquía opulente de la Argentina, que se vio, como siempre decimos, absolutamente favorecida por un proceso de aniquilación procaz y sistemático de 1810 en adelante. Podríamos ir más para atrás todavía. Y como siempre digo, de 1870 para atrás se los regalo. Hago el punto de partida en la conquista del desierto, en la masacre de la conquista del desierto, en la división en 10 o 20 apellidos opulentos que recibieron kilómetros y kilómetros y kilómetros de tierra. Y con eso, y sobre eso, amasaron su fortuna. Y a esa gran opulencia oligárquica le salió un terrible grano, allá por donde no les da el sol, y que cuando se sientan se acuerdan de él, llamado Juan Domingo Perón. Interesantísima la mirada. Obviamente no podemos ni siquiera empezar a agotar un tema del que no hay cierre, en definitiva, porque es hablar de nuestra esencia, no hablar de todo esto, hablar de lo que nos pasó, pero hablar de lo que nos pasa. Debe haber, Martín, no sé, cientos de comparaciones, salvando las distancias históricas, de posturas ideológicas, filosóficas y de vida de ese primer peronismo, con el del tercero y con el ahora, en este contexto. Y así podríamos seguir, pero haceme en minutito el cierre, jugando con las palabras, como vos lo sabés, porque acá hay, en una fecha como la de hoy, obviamente muchísimo de sentimiento, y viste, uno que tiene, el caso mío, digamos, me hago cargo de esta parte, la mirada bastante racional, bastante más cartesiana, no puede nunca dejar de tener presente que la política, que la historia tiene una carga de sentimiento ineludible, y no hay forma de entender la política y la historia y lo que somos sin entender el sentimiento, sin respetarlo en principio, aunque no estés de acuerdo, pero sin tenerlo presente, ¿no? No se puede hablar de política sin tocar las vísceras, nunca. Por eso esa cuestión de que política, fútbol y religión en las reuniones familiares hay que tratar de evitarla. A mí, cuando me hablan de el peronismo como fábrica de pobres, yo les preguntaría a los que sostienen esa teoría cuál fue la primera fábrica de pobres. Y con la verdadera fábrica de pobres funcionando como funcionó en los 4 años del macrismo, por ejemplo. No me voy a ir más para atrás porque no me hace falta. Yo les preguntaría a quienes sostienen eso, ¿dónde está la fábrica de pobres? ¿Y cuál fue la primera fábrica de pobres que se instaló en esta región? Y yo diría que mucho tiene que ver un tal Horacio Rodríguez Larreta, que fue el procurador que aconsejó el golpe de Estado en contra de Irigoyen. Y también diría que algo tuvo que ver un tal José Alfredo Martínez de Hoz, que fue el que, en tanto presidente de la Sociedad Rural, le dijo a Julio Argentino Roca: tome, acá tiene 17.000 caballos para salir a arrasar y conquistar el desierto. Digo, ¿dónde está la fábrica de pobres? Y estoy hablando de Horacio Rodríguez Larreta, no del jefe de gobierno de la provincia de Buenos Aires, de la ciudad de Buenos Aires. Estoy hablando del jefe de gobierno, del Procurador General de la Nación del año 1930. Y no estoy hablando de José Alfredo Martínez de Hoz, el ministro de Economía de la dictadura. Estoy hablando de su abuelo. Exacto. Y en el caso de Rodríguez Larreta también, el abuelo de Horacio, el de ahora, digamos. Analogías que uno hace sobre la marcha y que, en tanto analogías, son muy explicativas del porqué de algunas cosas de nuestra realidad. Llegamos al final de Puro Contenido, lo hicimos de la mano de Martín Ripari, recordando que hace 47 años, exactamente un día como hoy, se iba Juan Domingo Perón. Y nos vamos. Martín, gracias. Abrazo como siempre. Es Martín Ripari. Y es Gastón Tiburci. Un placer como siempre esta mañana, no te lo pierdas, Pablito. Soy Pablo Marcau, Flavio Blanco en la operación técnica, Elisa Soto, Gaby Ensek, Matías Banerio y todos nuestros compañeros que hacemos Puro Contenido.
Néstor Restivo, Jorge Craines, que charló con nosotros esta mañana, hace un ratito, Leo Leda, que viene mañana, Santiago Martínez Laino, Hernán Rizone, Gustavo Idoyaga. Hacemos puro contenido que termine en este momento antes de última parada con Pablo Ramis y equipo, y vuelve mañana a las 2 de la tarde. A seguir cuidándose y muchas gracias por habernos acompañado. Chao.